Excelente. Ahora sí, por favor, vamos a trabajar. No se olviden en el chat poner su número de carnet, estimados y estimadas, sin procedencia, solo el numerito. Muy bien. Está confirmado. La siguiente semana es semana de exámenes. Por tanto, el siguiente lunes, el siguiente miércoles 21 de octubre, 21 de octubre es nuestro primer parcial. Muy bien. El siguiente miércoles 21 de octubre, primer parcial, y vamos a empezar el examen a las 13:45. ¿Listo? Para darles 15 minutitos a los que llegan o salen de trabajar 1:30, dice. Perfecto. Muy bien. Entonces, miércoles 21 de octubre, primer parcial, hora de inicio 13:45. Muy bien. Para el examen, no se preocupen, no entra programación, no entra que tienen que hacer programas, nada. Basta con su teléfono móvil, eso sí, teléfono móvil, conexión a internet, cuaderno y bolígrafos. Muy bien. Eso es para el examen. No necesitan tener una computadora, no les voy a pedir que hagan diseño o que programen o que me manden el Create Table o el Index. No, no, no. Es necesario su teléfono móvil y para estar conectados a internet, una hojita, conexión a internet, un cuaderno, y con eso ya están listos. Y eso sí, estudiar, ¿no? Estudiar. Entonces, ¿qué va a entrar? Eso, ¿qué va a entrar? Va a entrar, por ejemplo, vamos a poner acá, llaves primarias, llaves foráneas, conceptos, ¿no? Relaciones. Tipos de relaciones, ¿qué son las preguntas de control? A ver. Ahora esto, ¿cómo entra? Aquí está. Vamos a hacer más chiquito esto. ¿Qué es llaves primarias, llaves foráneas, relaciones? ¿Qué son preguntas de control? ¿Qué es diseño conceptual? ¿Qué es diseño lógico? ¿Y qué es diseño físico? Eso es. Preguntas de control, relaciones. ¿Qué es integridad referencial? A ver, ¿qué es base de datos? Eso, a ver, ¿qué más? ¿Qué conceptos más hemos visto? Diseño conceptual, lógico, físico, diseño, integridad referencial, base de datos, llave primaria, llave foránea, tipos de relación. ¿Qué es normalización? ¿Y qué son las formas normales? Como conceptos. ¿Qué es dependencia funcional? Y dependencia transitiva. Ahorita me acuerdo de esos conceptos. A ver, ¿alguien se acuerda de algún concepto más que hemos visto? Están conectados, ¿no ve? No los escucho.
Perfecto. Y algún par de conceptos más que no se me vienen ahorita a la cabeza, pero todo eso es parte del primer parcial. Muy bien. ¿Qué es ya? ¿Qué es una tabla? ¿Qué es un campo? ¿Qué es llave correlativa? Relativa. Y algo más que estaba ahorita acordándome. Llave correlativa, tabla, campo. Se me ha ido. Tablas, campos, llave correlativa. Eh, relación maestro-detalle. Eso, hasta ahí. Ahí está. Listo, no va a entrar nada de programación, no, nada de eso. Esto es análisis y diseño, y la clave es que hagamos análisis y que hagamos diseño. Llave primaria, ¿qué es llave primaria? Llave primaria es todo código que identifica a uno y solo un registro específico, ¿no ve? Ejemplos de llave primaria: carnet de identidad, registro universitario, número de factura, código de producto. Muy bien. Ejemplo de llave foránea. Llave foránea, ¿qué es? Llave foránea es una llave primaria que no está en su tabla, que está en otra tabla. Y se le llama foránea porque nos ayuda a interrelacionar las tablas. Relaciones. Las relaciones son de tipo 1 a 1, 1 a n o n a 1. No hay una relación n a n. Muy bien, al menos no en el diseño lógico. Ya vamos a ver en dónde sabe. Preguntas de control. ¿Qué hacen las preguntas de control? Validan el diseño. La clave de las preguntas de control: validan el diseño. Por eso es importantísimo ejecutar preguntas de control cuando uno está haciendo un diseño. Ya me acordé qué más faltaba acá. Relevamiento de información. Eso. Eso. Perfecto. ¿Qué es el diseño conceptual? Antes del diseño conceptual, en realidad viene esto del relevamiento de información. Porque cuando tú agarras y quieres hacer un diseño, primero necesitas saber sobre qué vas a hacer el diseño. Entonces ahí viene el proceso de relevamiento de información. ¿Qué es relevamiento de información? Investigar, preguntar cómo funciona, cómo hace, cómo trabaja, cómo procesa la información para donde tú quieres hacer el diseño. ¿No ve? Eso es. Entonces, una vez que has hecho el relevamiento de información, que es obtener toda la información de la empresa de donde quieres hacer o del lugar para el cual quieres hacer el sistema, viene el diseño conceptual. Y en el diseño conceptual hay la parte de relación 1 a n, n a 1, 1 a 1 y n a n. Ahí sí aparece el tipo de relación n a n, porque estamos en un diseño conceptual. Si tuviéramos que relacionar el diseño conceptual con la programación, ¿a qué equivaldría el diseño conceptual? ¿A qué etapa de la programación equivaldría el diseño conceptual? A la parte del algoritmo. Cuando estamos haciendo nosotros el algoritmo, eso es como el diseño conceptual.
porque en el algoritmo tú puedes poner un pseudocódigo, o sea, no es un código de programación en sí, es un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Algo que, algo que parece un código de programación, pero no es. ¿No ve? No es. Porque eso no va a coser en ningún lugar si hago un diseño conceptual. ¿No? Es la parte del algoritmo, del pseudocódigo. Luego tenemos el diseño lógico. El diseño lógico, si fuera programación, ¿a qué etapa de la programación correspondería? ¿Diagramas de flujo? Excelente. Si estuviera haciendo programación, la etapa donde haces un diagrama de flujo es equivalente al diseño lógico. Porque ese diagrama de flujo es clave. En el diseño lógico, el diagrama de tablas y relaciones es clave, porque eso ya se puede llevar a cualquier manejador de base de datos, a MySQL, a Postgres, a cualquiera, no hay problema, ¿no ve? Eso es. Entonces, el diseño conceptual con el pseudocódigo, el diseño lógico con el diagrama de flujo. Ahora, en el diagrama de flujo ya hay reglas, pues, ¿no ve? ¿Por qué hay reglas? Claro, porque puedes usar el if then else, puedes usar un proceso cíclico o las estructuras secuenciales. O sea, eso ya está definido. En análisis y diseño, el diseño lógico, ¿qué son? Las formas normales. Ya hay una estructura, ya hay una manera de trabajo, ¿no? Es decir, ya se puede trabajar de esa forma. Entonces el diseño lógico se respalda en las formas normales. Las formas normales sería lo que es la programación estructurada para los diagramas de flujo. Y luego viene el diseño físico. ¿Qué es el diseño físico? Es la expresión codificada de nuestro diseño lógico. Codificada porque se utiliza el SQL para ese proceso. ¿No ve? El diseño físico es equivalente al SQL, el SQL necesario para crear el diseño lógico. Ahora, este SQL puede variar de una u otra versión, sí, porque algunos tienen algunas cosas diferentes que otro SQL, pero el contexto general es la misma. O sea, todos son create table, ¿no ve? Alguno va a cambiar, por ejemplo, en MySQL nosotros usamos auto increment, pero en Postgres es auto numeric, ¿no ve? En SQL Server es ese medio, serial, ¿no ve? O sea, el mismo concepto, pero tiene diferentes nombres. Pero ese es el nombre nomás, porque en todas funciona create table, primary key, el char, bar char, int, double y demás. Pero algunas cositas varía de uno a otro, pero el diseño físico es eso, es el SQL como el código de programación del diseño lógico. Así es. ¿Qué es integridad referencial? Integridad referencial es la clave para asegurar que toda la información que tenemos en nuestra base de datos es coherente, es íntegra. A eso se refiere, integridad referencial. Íntegra, ¿verdad? O sea, todo el proceso funciona validándose en su misma base de datos. Entonces, cuando nosotros creamos una base de datos, cuando hacemos el análisis y el diseño de una base de datos, tenemos que asegurarnos que la base de datos sea íntegra referencialmente. Eso es. ¿Y cómo nos aseguramos que sea íntegra referencialmente? Poniéndoles llaves primarias, llaves foráneas y relaciones. Una base de datos se dice que es íntegra referencialmente si tiene en su diseño llaves primarias, llaves foráneas y relaciones. Y hemos hecho hartos ejercicios
de cómo llevar de una tabla, cómo llevar de un Excel a unas tablas. Y cuando llevamos, algunas han subido directo, como el sistema de planillas, por ejemplo. ¿No ve? Directo hemos subido y ha funcionado bien. Y otros no ha funcionado, ¿por qué? Porque lamentablemente el Excel no tiene esto, no tiene integridad referencial. El Excel acepta nomás. ¿No ve? El Excel no tiene el objetivo de integridad referencial. El Excel sí puedes registrar información. Y yo por eso podría poner, por ejemplo, en un sistema de Cardex, que la materia diseño y control es dictada por el licenciado Pomacusi, digamos. Pero cuando voy a ver docentes, no hay ningún licenciado Pomacusi. Ahí he generado un error de integridad referencial. Pero si estoy usando Excel, nadie me va a decir nada. Nadie me va a decir está mal o está bien procesado. ¿Entienden? Eso es integridad referencial. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Dije, el diseño solo se hace en SQL. El diseño físico. Sí, dije, el diseño lógico. No. El diseño físico. Sí, el diseño físico. Ah, claro. El diseño físico es solo SQL, papi. Siempre esto es SQL. Esto es SQL. Mientras que el diseño lógico es ya las tablas, el diagrama de la base de datos. ¿No ve? Eso es. Y el diseño conceptual, ahí entran todo el formalismo de cómo llegar al diseño, ¿no ve? Pueden ser mapas conceptuales, pueden ser ideas, gráficos en general, pero que no tienen un concepto específico, o sea, son ideas. El diseño conceptual, el diseño conceptual generalmente se presenta en ideas, ¿no? O sea, conceptos. El diseño lógico ya es el diagrama de la base de datos. Mientras que el diseño físico, eso es SQL. Eso es creatable, the primary key, foreign key, el varchar, integer, double, todo eso es diseño físico, es SQL, nada más. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, la clave es que nosotros hagamos integridad referencial. ¿Cómo? En nuestro diseño lógico. A partir de las relaciones. Sí o sí tenemos que asegurarnos que nuestra base de datos esté bien relacionada. Porque si creamos tablas y no creamos las relaciones, va a ser como si estuviéramos usando Excel. ¿No ve? Claro, no va a haber validación, no va a haber control. Y la idea de entrar a base de datos es que nosotros podamos validar y controlar toda la información. Luego vemos qué es base de datos. Base de datos es un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí y que tienen un objetivo común. Por ejemplo, si hablamos de Cardex, Cardex tiene un conjunto de tablas, claro que están relacionadas entre sí. A ver, vamos a ver si tenemos nuestro sistema de Cardex a la vista. Para ver. Eso está en UPEA. Y en UPEA entramos a análisis y diseño. Aquí está. Vamos a ver, sistema de Cardex resuelto. Aquí está. Aquí está, ¿ven? Es un ejemplito del sistema de Cardex que hemos hecho. Vean, todas las tablas están relacionadas.
O sea, no puede haber una tabla, no puede haber una tablita que está ahí colgada suelta, sin relación. No puede haber eso. ¿Por qué no puede haber eso? Porque va en contra del concepto de base de datos. Esto no puede haber. Esto no puede haber. ¿Qué es base de datos? Un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí. Aquí está. Esto es la interrelación. Esta es una, otra interrelación, otra interrelación, otra interrelación, otra interrelación, ¿ven? Todo está interrelacionadas entre sí. Todas están relacionadas con alguna de las tablas necesariamente. Puede ser con una o con dos o con tres, también no hay problema. Pero tienen que estar relacionadas. No pueden haber satélites. Satélite como la luna, digamos, ¿no? La luna está allá arriba, pero no hay un nexo directo entre la Tierra y la luna. No hay un cable que los una, ¿no? Lo mismo es acá. No puede haber un satélite que esté ahí, pero que no esté relacionado. Tiene que estar con alguna tabla por lo menos. Mínimo uno. Y a máximo puede haber n relaciones, ¿no? Pero eso es base de datos. Un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí con un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común de todas estas tablas? Manejar el CARDEX de la unidad educativa o de la universidad en este caso. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Seguiremos entonces. Eso es base de datos. ¿Qué es normalización? Normalización. Vamos a abrir otro de los archivos que hemos resuelto. Vamos a abrir, a ver, algunos de estos ejemplos. Integridad referencial, no, no es esto. ¿Qué hemos hecho sobre normalización? No, el café internet. Vamos a ver. Ah, claro, esto, el que hemos hecho, el mismo. ¿Dónde está el Cardex, el sistema de Cardex? Esto. Esta información, ¿de dónde hemos sacado? Hemos sacado de un archivo Excel. Vamos a abrir ese archivo Excel. ¿Se acuerdan? Vamos a abrir un archivo Excel. Aquí está, abriremos. Debe estar en el disco equipo. Vea. Análisis y diseño. Cardex, aquí está. Aquí está. Este, por ejemplo, es el primer intento de manejar una base de datos de Cardex, donde están todos mis estudiantes con su carnet, obviamente. Aquí está, ¿ve? Carnet, paterno, materno, en qué periodo, qué sigla, qué materia. O sea, esto está una maravilla, ¿no? Por ejemplo, les cuento que en contabilidad, los contadores, cuando tienen todo así a la mano, son felices, porque realmente están viendo toda la información. A un contador se es feliz cuando ve todos los datos en la misma hoja. Por eso es que el Excel oficialmente ha sido creado para los contadores.
¿No ve? Los contadores, porque los antiguos contadores utilizaban unos libros gigantes. ¡Alalay! ¿No ve? Así unos libros gigantes de varias hojas, donde estaban todos sus libros diarios, eso le llamaban. ¿No ve? En toda la hoja estaba la información. Hoja por hoja manejaban, todos registraban ahí. Y de ahí es que salió que todo esto en Excel se llama libro. Y cada hojita del libro se llama hoja. Así. Y en Excel es eso. El libro es el nombre del archivo. Y la hoja es las hojas que creas. Esa es la base. Y vamos a ver libros antiguos de contabilidad. Vamos a poner en internet. A ver, ¿qué sale? Libros antiguos de contabilidad. Aquí está, miren. Uy, aquí está un libro antiguo. Fíjense, todita el registro son libros gigantes, donde están toda la información. Fecha, cuál es el concepto, monto, a quién le hemos pagado, monto, enormes. Aquí hay otro libro, miren, sumas. Debe haber la cuenta, viene anotadito, letra bonita, ¿no? No de doctor. De qué mes es, así, hoja por hoja. Y esto era así los libros, exactamente. ¿Ven? Uy, hoja por hoja, todo registrado en sus libros. Aquí hay ejemplos más antiguos todavía. Sus libros contables, ¿no? Que están registrando, todos registrados sus libros. Claro, y cuando toda la información esté, perfecto, porque está todo visible. Pero el problema de este es que hay hartas redundancia. Claro, porque miren, análisis y diseño, análisis y diseño, análisis y diseño, N veces. Física, inglés teórico, inglés técnico, lo mismo. Pero es que es porque cada uno se ha inscrito a esa materia, está bien. Pero hay hartas redundancia de información. Entonces, ahí entra este concepto, que es normalización. Normalización es analizar para llevar a una estructura más viable. Esto es normalizar. Esto ya está normalizado. Este es el original. ¿No ve? Este es el original. Aquí está toda la información. Sí, este es el original. Y este ya es el normalizado. Con la misma información, pero ya normalizado. Normalizar significa ordenar, adecuar funcionalmente en tablas independientes. ¿No ve? Llevar de esto a esto es normalizar. Y luego hay un concepto previo a esto, que es formas normales. ¿Cuántas formas normales hay? 6 formas normales, ¿no? Exacto. Pero de ellas, hasta la cuarta forma normal es lo usual manejar y utilizar. Porque la quinta, la sexta y la voice code que llaman son más teóricas o tal vez para sistemas muchos más grandes y más complicados. En nuestro caso, hasta la tercera forma normal, nosotros podemos tener ya un sistema normalizado. Entonces, normalizar significa llevar de una estructura simple a una estructura adecuada en base a las formas normales. La primera forma, segunda forma, tercera forma, te ayuda a organizar la información de manera que esté forma normalizada, ¿no? Que funcione adecuadamente en ese proceso. Muy bien, eso es normalización, eso es formas normales. Dependencia funcional. ¿A qué se refiere dependencia funcional?
Dependencia funcional se refiere a este hecho, de que, por ejemplo, acá yo tengo el señor Molinero Pacuanca Fabio, depende funcionalmente de quién, de este código de carnet. Esto es dependencia funcional. Este nombre, ese paterno y ese paterno, materno y nombre dependen funcionalmente de este número de carnet. Entonces se puede decir que todas las llaves primarias hacen que sus campos dependan funcionalmente de la llave primaria. Claro que sí. Eso es dependencia funcional. Dependencia funcional es todo lo que sienten los campos cuando hay una llave primaria. ¿No ve? Es cuando hay una llave primaria. Dependencia funcional. Perfecto. Listo. ¿Y qué es una dependencia transitiva? Ah, dependencia transitiva. ¿Qué será? Aquí hay una dependencia transitiva. Si bien parece carnet, nosotros tenemos que tiene primer parcial, segundo parcial, nota final 17. La dependencia transitiva significa que hay un campo, como este aprobado, que no depende de la llave primaria. No depende de la llave primaria, sino depende del valor de la nota final. Esto, ahora, ¿por qué se le llama transitiva? Porque este primer parcial, segundo parcial, nota final es de un carnet. De un carnet. Y esta nota final determina estas notas determinan una nota final y el aprobado determina en función de la nota final. Aquí hay una dependencia transitiva. Cuando un elemento no depende de la llave primaria, sino de otro concepto. En este caso, aprobado, reprobado, no depende de la llave primaria, dependen del valor de la nota final. Ahí hay una dependencia transitiva. Y obviamente las dependencias transitivas hay que normalizar. Porque no pueden haber dependencias transitivas en nuestros diseños. Por eso yo les decía, cuando manejamos notas, no deberíamos tener ni nota final ni observación en nuestras tablas, porque eso sale de la nota final o sale de la suma de las notas. Lo mismo sucede con ¿qué? Con fecha de nacimiento. Cuando tú pides fecha de nacimiento y edad, estás haciendo una dependencia transitiva. Si se corta, vamos a conectarnos al mismo enlace, por favor. Ya está menos de un minuto, dice, se va a cortar al mismo enlace. Muy bien. Ya. Entonces, dependencia transitiva es cuando depende de otro dato que no sea de la llave primaria. ¿No? Y ejemplos, eso, aprobados, reprobados. Ese es el ejemplo concreto. O edad. Edad no depende de la llave primaria, depende de la fecha de nacimiento. Hay una dependencia transitiva. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Estamos haciendo un repaso, puesto que la siguiente semana es nuestro primer parcial.